Vamos a iniciar, vamos a grabar, ok, perfecto. Buenos días, vamos a iniciar la sesión de hoy del seminario TOSINADE. Hoy tenemos, vamos a abrir la sesión con una presentación del profesor Orlando Rojas, que es profesor en la Universidad British Columbia en Vancouver, Canadá. Ahí tenemos la gata si hace falta. Esta cuenta también. Ayúdame con el audio para eso. Sí. Sí, el profesor Orlando Rojas es profesor en la Universidad British Columbia en Canadá y es afiliado a los departamentos de Ingeniería Química y Biológica, Química y Ciencias de la Madera. Además de ser un reconocido científico catedrático de excelencia en Canadá, es profesor distinguido en Finlandia en el área de los bioproductos. Profesor Rojas es miembro elegido de la Sociedad Americana de Química, ACS, y de la Academia Finlandesa de Ciencias y Letras. El profesor Rojas cuenta con muchos premios. Uno de ellos es el Anselme Payen, que obtuvo en el 2018, el más alto reconocimiento en el área de celulosa y materiales renovables, y ha sido distinguido por la organización TAPI como un premio de nanotecnologías renovables. Es parte del comité de selección del premio sueco Wallenberg, que es como el premio Nobel en el área de tecnologías forestales. Y es editor emérito en jefe de la revista Journal of Dispersion Science and Technology. Actualmente también es editor de la revista de ACS Macromolecules. Y además ha publicado alrededor de unos 500 artículos científicos y cuenta con más de 34,000 citas, es decir, un impact factor de 83. El profesor Rojas es autor, uno de los autores más reconocidos en el área de la micro y nanocelulosa, así como de la lignina coloidal. Y de acuerdo a Clarivate, es uno de los top 1 en el mundo con el mayor número de citas para el 2022. Además de ser editor de estas revistas, sus trabajos lo ha hecho visible en otras revistas como Nature Communication, JACS, Chemical Reviews, Matter, Small, ACS, Nano, Advanced Matter. O sea, vamos a escuchar una presentación, una charla de muy alta calidad. Y bueno, vamos a iniciar de inmediato con el profesor Orlando Rojas, que es un honor tenerlo acá en nuestro seminario TOSINADE. Adelante, profesor. Muchas gracias, Oscar. Me gusta mucho tu apellido. Gracias. Pura vida a todos. Muy contento de unirme a ustedes hoy. Voy a tratar de usar el español para charlar sobre algo que yo siempre hablo en inglés. Entonces, me van a disculpar si tengo cualquier error de léxico. Y sí, bueno, las expectativas son muy grandes, pero en verdad el trabajo mío no es porque yo de ninguna manera soy especial. La productividad se debe a mis estudiantes, los estudiantes que trabajan conmigo, y también el ambiente de apoyo y el sistema que me ha ayudado a salir adelante en el área que nos gusta a todos nosotros, que es la investigación, la educación. Y les voy a hablar de una manera muy genérica, tal vez, pero pienso yo que es un punto importante relacionado con la circularidad. Y antes de empezar, muy brevemente, mencionarles de dónde estoy uniéndome a ustedes. Esta es una vista de la ciudad de Vancouver. Es una ciudad muy linda, lamentablemente sumamente costosa para vivir, pero de todas maneras muy linda, rodeada de mucha agua, de montaña y del recurso forestal, como pueden ya apreciar. Y en la esquina superior izquierda es donde se asenta el campus de la Universidad de British Columbia. Lo pueden ver allí en una puntita en la parte superior izquierda. Y este sería ese campus, viendo también
con una vista muy linda a la montaña y lleno de árboles. Entonces, bueno, desde aquí es donde estoy. Es una universidad con buen reconocimiento y donde se hace bastante investigación, y en el área de sostenibilidad siempre ha sido muy bien calificada. Y bueno, ya un poco más sobre lo que nosotros hacemos. El grupo mío se llama Biocoloides y Materiales. Estoy operando ya desde hace más de 20 años, empezando con la Universidad de Carolina del Norte, donde fui profesor, pasando luego por Finlandia y ahora aquí en Canadá. Así que de alguna manera me he ido en mi carrera moviéndome desde el trópico, desde el país donde yo nací, en Venezuela, moviéndome hacia la aurora boreal, hacia los países como Finlandia y en esta ocasión Canadá. Y tengo el gran placer de interaccionar con muchos estudiantes latinoamericanos. Nel Esquivel, que creo que está hoy presente en esta charla, es una estudiante en el programa de doctorado que ustedes tienen y está trabajando conmigo. Entonces es un placer muy grande. Y he estado en Costa Rica y es un país maravilloso. Me gusta mucho su gente, su geografía, la ecología. Entonces, bueno, ojalá pueda la próxima vez asistir en persona. En esta área que les comento de biocoloides, básicamente lo que hacemos está resumido en el diagrama superior. Tomamos biomasa de diferentes naturalezas, las plantas, la biomasa acuática, los microbios, y los deconstruimos para obtener materiales de pequeño tamaño. Podemos llamarlo nanopartículas, partículas coloidales o micropartículas, y eso es lo que ven a la derecha. Y una vez obtenidas esas partículas, entonces hacemos una reconstrucción de manera que la ensamblamos en nuevas estructuras. Eso es en realidad, en una forma muy resumida, lo que hacemos. Y como ven, no queremos deconstruir la biomasa hasta el nivel molecular, aunque a veces lo hacemos. No estamos buscando llevar esto a full disolución, sino tratamos de preservar la funcionalidad de la materia biótica para tratar de explotar sus funciones. Entonces ya ustedes ven la diferenciación entre obtener material micrométrico comparado con material molecular. Y bueno, si hablamos de los tópicos que se cubren en mi grupo de investigación, básicamente hemos concentrado mucha atención en el aspecto de las nanopartículas renovables, autoensamblaje y absorción. Hemos trabajado mucho con hidrogeles y aerogeles. En esto es muy importante las interacciones con agua. Obviamente, cuando hablamos de recurso natural y de biomasa, el agua es imprescindible y eso es un reto continuo, muy importante. Trabajamos también con sistemas multifásicos, es decir, que con estos materiales creamos, formulamos emulsiones, espumas, materiales dispersos y fluidos complejos. Y eventualmente, por supuesto, tenemos que tomar en cuenta el procesamiento. Es lo que llamamos aquí, por ejemplo, la fabricación, biofabricación, y allí incluimos 3D printing. Entonces, eso es en resumen lo que el trabajo mío hace con mis estudiantes, mis investigadores aquí en BC, en British Columbia, también con una parte en Finlandia, donde todavía tengo un grupo de estudiantes trabajando conmigo. Lo que voy a presentar ahora tiene que ver cómo conectar la ciencia de los coloides con esta idea de avanzar una bioesfera regenerativa en armonía con una tecnoesfera o tecnoesfera circular. Hablando de esto, quiero decir, una biosfera regenerativa es donde el material que se produce en la naturaleza pueda ser recirculado y regenerado en nuevos materiales. Hablo, por ejemplo, del proceso de fotosíntesis y las plantas. Y la tecnoesfera circular me refiero a lo que hacemos los humanos en todas nuestras prácticas, tratando de que los productos que usamos también tengan circularidad. Eso es todo lo que voy a presentar de la óptica de la ciencia de los coloides. Y para eso yo quiero usar aquí un diagrama que yo adapté de un colaborador en la Universidad de Queens, aquí en Canadá, que me parece muy interesante porque esto tiene que ver mucho con la situación en Costa Rica y la situación de países ricos en el recurso natural. Tenemos la bendición de tener plantas, de tener recurso natural, pero por supuesto,
Con el tiempo, este material natural se va a hacer más precioso, más escaso, debido a muchas de las cosas que pasan y seguirán pasando en el futuro, entre climate change, entre también la más escasez de agua y la energía. Entonces es muy importante considerar esto. Y lo que tenemos aquí es un círculo de más o menos 500 años, lo ven allí, donde en el tiempo el CO2 atmosférico se captura por las plantas en el proceso que mencioné antes y se produce la biomasa que vemos en el material, por ejemplo, como la madera en los árboles, etc. Y este se usa para construcción. Entonces, el nivel más grande, la madera se usa para la construcción. Lamentablemente, los materiales de construcción de madera no son normalmente regenerados o recirculados. Vemos mucho material de madera que es desechado, pero lo que idealmente se debería perseguir es tener una construcción que es regenerativa, que es recircular, así como nosotros intentamos recircular los plásticos, ¿no? Hoy en día. Pero a una escala más grande también se aplica esto a la madera, y voy a poner un ejemplo para ilustrar lo que hacemos en esta área. Muy interesante, me parece a mí. Entonces ya ven, la primera conclusión es que no hay mejor manera de prolongar el carbono almacenado de la atmósfera que el usar la madera, por ejemplo, en la construcción. Y este es un tópico que hoy en día tiene mucho atractivo. Aquí les pongo en un video que ejemplifica la construcción de uno de los edificios más altos construidos de madera en el campus de la universidad nuestra. Hasta 2017 fue el más alto, pero como se imaginan, siempre hay una competencia. ¿Quién hace el edificio más grande, más alto de madera? Y ahora vamos a decir, el récord está con los noruegos. Pero ya ven el punto, ¿no? La mejor manera de hacer una construcción, mientras que usamos y atrapamos y usamos el carbono atmosférico. Pero hay que tomar en cuenta que hay ciclos más pequeños en tiempo, ya no son 500 años, son los círculos que pongo dentro del círculo grande. Son círculos tal vez de 20 años, de 10 años o de 5 años o menos, como lo son la residuo de biomasa de la industria de agricultura y agroforestal, así como el recurso que llamaríamos waste urbano, desechos urbanos. Ese es un tópico. El segundo tópico es el recirculamiento de los materiales textiles y papel, que es una actividad que, sobre todo el papel, es hoy en día muy activa. El reciclaje de papel se sabe muy bien cómo hacer, y en algunos países un 90-80% de papel es recuperado y reciclado. Normalmente se habla de 7-9 veces que un papel se puede recircular, pero hoy en día se hace 20-30 veces. Los textiles, recirculación de los textiles es más nuevo y es una actividad que tiene hoy en día mucha atracción y se presta mucha atención. Bueno, estos son ciclos más pequeños, pero sin embargo importantes porque también ayudan en este esfuerzo de lograr una economía circular. Pero eventualmente van a haber residuos y esos residuos se pueden usar aún de otra manera. Es una forma de reusar el material, no en el mismo uso, pero en otros. Por ejemplo, en energía. Y eventualmente, por supuesto, habrá materiales que ya no se pueden usar, y esas serían las purgas del proceso. Como diríamos en ingeniería química, ¿no? Hay entradas de material y salidas. Las salidas serían las purgas, que son materiales que eventualmente hay que desechar, pero es material regenerativo porque da lugar al crecimiento de nuevas plantas, porque al final es carbono, puede ser también considerado como un abono si no está contaminado. Entonces, eso es importante. Entonces, lo que yo voy a hacer es hablar de esos círculos, de los 3 círculos que presenté. Voy a hablar de lo que es los residuos de la biomasa en la industria agroforestal. Voy a hablar de circulación de papel y de materiales textiles. Y finalmente, con lo que queda, la producción de microfibrilas y el uso de energía. Como ven, es algo muy práctico. El tópico favorito mío es la nanocelulosa, la microcelulosa, pero voy a tratar de no hablar mucho de eso y hablar más de cosas tal vez de más relevancia. Bueno, empezando con el reconocimiento
de que estos recursos son importantísimos y si tomamos lo que son los residuos del proceso de la cadena de alimentos, lo que llamaríamos los alimentos, las pérdidas, las purgas y los residuos de alimentos, llama la atención, como los ven en la columna de la izquierda, que muchos de estos residuos contienen gran cantidad de celulosa, es el polímero más importante con el que trabajamos, heteropolisacáridos, así como lignina. Ven allí en más bold, en color más resaltado, el caso de los residuos de la industria del arroz, de la caña de azúcar y también del wheat. Y así como estos hay muchos, lo hay también en Costa Rica. Hablaríamos allí por ejemplo, los recursos residuales de piña, etcétera. Y esto ha sido un motivo nuestro de atención y hace 2 años publicamos un trabajo precisamente para eso. Hablamos de la nueva generación de materiales avanzados y bioplásticos a partir de residuales agroforestales, sobre todo de la cadena de alimentos. ¿Cuál es el problema en todo esto? El problema, obviamente, como ven aquí, está bien ilustrado por este diagrama que yo tomé de la USDA, que no tiene ninguna otra intención, no de ir dentro de ese diagrama, pero para que ustedes vean un poco la dificultad que se nos pone al frente como ingenieros y como científicos trabajando en química, en ingeniería. Y es el hecho que estas materias primas y estos building blocks basados en celulosa, hemicelulosa, lignina, almidones, vienen de muchos recursos, se pueden deconstruir en los bloques primarios y se pueden convertir en intermediarios para nuevos usos, pero como ven, esto es un sistema bastante complejo de corrientes de masa, donde el acceso a la materia prima es uno de los principales problemas, acceder a la materia prima y luego cómo reconstruir los materiales para poder tener algo que sea realmente sostenible, uniforme en el tiempo y en la escala de tamaño. Entonces, bueno, hablemos primero del caso de los residuos agroforestales como un primer intento de resolver los problemas que acabo de mencionar. Y este sería entonces el círculo pequeño que se ve en amarillo en lo que antes expliqué. Y aquí entonces reconocemos diferentes materias primas. Ustedes pueden reconocer algunas, como en la segunda fila de la piña, también el bambú, los residuos de fibras del coconut, del coco, las algas, esa sería la segunda fila. Más arriba, lo que es los residuos de la industria de la tequila en México, y así vamos con varias otras en la última columna de más abajo. Por supuesto, la materia prima forestal, lo que es el wheat, no me viene ahorita la traducción al wheat, discúlpenme, y lo que sería el empty fruit bunches, que es muy importante en Malasia, Indonesia, en la producción del aceite de palma. Es un residuo de biomasa muy grande y tiene implicaciones graves en cuanto al ecosistema. Él se quema, ese es el uso que se le da, pero realmente aquí es importante considerar qué usar con esa biomasa. Además, por ejemplo, de lo que acabo de recordar, lo que son las fibras de trigo en el wheat straw. Entonces, bueno, el primer problema que se presenta y lo que se va a generar en los años que nos vienen más adelante es el hecho de que en muchas de estas plantaciones, sean forestales o agroforestales, con el cambio climático y con muchos otros factores que tienen que ver, por ejemplo, con las pestes y, vamos a decir, la amenaza crítica de enfermedades, va a haber un problema. Y esta biomasa entonces se va a convertir, o se está convirtiendo ya de hecho, en un problema en cuanto a cómo se maneja, ¿no? Aquí la ilustración que pongo a colación es algo que pasa en Europa, pasa en Norteamérica, no sé si lo tienen en Costa Rica, pero es la infestación de los árboles por parte de los escarabajos, que inyectan un hongo en la corteza
y en el cambio del árbol y lo mata. Este es un problema grave porque esta biomasa finalmente muere, el árbol vivo muere y se convierte en vamos a decir, en un residuo casi, que es alimento al fuego. Y podemos hacer muchas cosas para capturar CO2, pero cada año en las quemas que hay naturales, wildfires que suceden, estamos regresando todo el CO2 que se captura a la atmósfera. Eso pasa en Canadá y es crítico. ¿Qué hacer con esto? Esto es importantísimo. Y yo acabo de venir de Chile, donde cosas similares están pasando. Y claro, aquí lo que hay entonces es una inversión muy grande por parte de la industria en el área de ingeniería genética y para ver cómo mejorar los árboles de manera que se hagan más resistentes a estas amenazas. Y el culpable de esto es un insecto. Es interesante, ¿no? Este es un bonito ejemplo de cómo se puede sinergizar la ciencia de los materiales con la biología, de hecho, en combatiendo este problema. Bueno, vamos más a la material. El problema aquí es que se muere el árbol y esto lo trasladamos a otras plantas, es decir, generalicemos esto, y se convierte en un sistema que pierde el valor. Por ejemplo, en el caso de un árbol, como madera, pierde valor. Y lo que nosotros hicimos hace ya bastantes años fue colectar árboles vivos de una zona que está allí indicada, de árboles muertos por este patógeno, después de 5 años de muertos, después de 8 años. Y estos dos últimos, por supuesto, un volumen increíble. Aquí les pongo unos números que representa un problema serio en cuanto al fuego forestal y en la pérdida del recurso, por ejemplo, de la madera para la construcción. Aquí hablamos de 9 millones de dólares anuales solamente en Estados Unidos. Entonces, bueno, ya ven ustedes la magnitud. Pero bueno, aquí hay una cosa que quiero mencionar y que a lo mejor no es sorpresa, pero es importante resaltar que esta madera que se ha perdido, que no tiene valor comercial como madera, sin embargo, tiene un valor importantísimo que ofrece, de hecho, algunas ventajas. Entonces, a la izquierda, en L, coloco astillas de la madera viva, del árbol vivo, y en D5 y D8 de la madera muerta después de 5 y de 8 años después de la infestación. Lo que pongo también más a la izquierda es la composición química en cuanto a glucanos y el porcentaje de lignina. Y ven que aun cuando la coloración, la infección por hongos, etcétera, es evidente, la composición de la materia celulósica es la misma. No es muy diferente. Pero lo que más importante es que si hacemos el astillado y procesamos esto mecánicamente en un proceso de alto rendimiento, lo que conseguimos que el consumo de energía, como ven a la derecha, desde arriba hacia abajo, es que reduce. De alguna manera, algo que es negativo para el valor de la madera como valor para construcción, aquí es bueno a nivel de la deconstrucción. Es decir, que podemos gastar menos energía para convertir esas astillas de madera en celulosa fibrilada. Eso es lo que ven a la derecha en las imágenes en redondo. Y de hecho, esa celulosa fibrilada nosotros la hemos tomado y hemos hecho papel como el que usamos para escribir, así como hemos hecho films de celulosa microfibrilar y nanofibrilar. Ya en esto estamos hablando en la nanoescala. Y lo que ustedes notan en un diagrama de performance mecánico, de stress contra strain, lo que ven allí es que el material vivo, es decir, de la madera viva en una forma para nombrarlo de alguna manera, tiene una curva como lo ven en anaranjado y en negro en el fondo, y son muy similares en cuanto a las propiedades mecánicas, pero con la fibrilación mecánica como la que le mostré y con otros métodos como homogenización y microfibrilación. Con esa fibrilación se aumenta el desempeño mecánico del material. Ahora ya no hablamos papel, aquí hablamos de un film. Y esos films, si comparan el de la fibra que viene de una madera muerta comparada con madera, vamos a llamarla viva, resulta que se desempeña igual o mejor. Ya ven entonces un poco lo que estoy diciendo, ¿no? El material como material para hacer films
es bastante interesante. Yo aquí me corto mucha información sobre cómo se hizo los films. Esto lo hicimos en Scale Up, hicimos en un proceso continuo roll to roll, y se produjeron films que son ideales para el packaging de alimentos, para el empaquetamiento de alimentos. Pero ya ven ustedes la situación. Y lo mismo aplica a cómo tomar esas fibras de material, vamos a decir que es residual, vamos a llamarlo residual, pero tiene su valor, para construir otros sistemas más allá de films. Entonces aquí pongo como ejemplo algo que también hicimos ya hace años, que es la creación de materiales a partir de espumas, de sistemas complejos. En este caso, lo que hacemos es muy sencillo. Tomamos estas fibras que mencioné, las ponemos en agua, e inyectamos aire y estabilizamos el aire como burbujas por la adición en muy pequeña cantidad de un agente de actividad superficial, un surfactante. ¿Por qué hacemos esto de esta manera y no con agua simplemente? Esto es un esfuerzo que yo voy a hablar. Resulta que lo que estamos haciendo acá es, en lugar de usar 100% de agua como medio de suspensión de las fibras, usamos 30% de agua y el resto, 70%, es aire, en volumen. Por lo tanto, la espuma es un medio de suspensión que es lo que va a suspender las fibras, que va a permitir luego el procesamiento de estas. Esto es muy importante en esfuerzos para reducir el consumo de agua, ¿no? Una cosa a la que todos estamos llamados, reducir el consumo de agua. Y esto es un esfuerzo en esa dirección. Entonces, eso es lo que ven en el video de la derecha y la foto de la derecha. Lo que se está haciendo allí es que una espuma que tiene suspendidas las fibras son depositadas en una tela que es, vamos a decir, es un screen donde el agua se drena y se forma después de un secado se forma un film, vamos a decir, un material non-woven, una web. Pero si secamos de una forma, vamos a ser inteligente, se puede obtener de hecho una espuma. Entonces partimos de una espuma líquida, que es lo que vieron aquí, lo que están viendo aquí, una espuma líquida, pero terminamos con una espuma sólida si el secado no se hace a alta temperatura. Entonces aquí el secado es muy importante. ¿Cómo se remueve el agua? Eso es uno de los misterios más importantes en nuestra área, cómo remover agua. Después que se drena, cómo se remueve el agua para secar. Ya que hablamos de fluidos supercríticos o secado supercrítico, freeze drying, es decir, criosecado o secado en un oven, ¿no? En un horno. Bueno, en fin, si secamos de una manera de que no se colapse la estructura por fuerzas capilares, lo que se obtiene es una espuma, que es la que ven a la izquierda. Esa espuma, obviamente, por ser de fibras, se moja muy fácilmente, entonces es una ventaja si queremos absorber agua, pero no es una ventaja si queremos usarla para material de aislamiento, donde lo que queremos es hacer algo opuesto. Queremos que la espuma sea hidrofóbica, resistente al agua, y aquí eso lo ilustramos con el ángulo de contacto de agua, que cambia de 47 a 152 grados como ángulo de contacto. O sea, un material hidrofóbico. Les doy la historia porque aquí me estoy saltando muchas etapas y papers, pero aquí lo que hicimos fue que en la espuma líquida que yo mostré antes, añadimos un extractivo de la corteza de la madera, del árbol de birch, de la bétula. Y eso se llama el betulín, la betulina. Es ¿cómo se diría? Triterpene, un triterpeno, que es hidrofóbico y tiene esa función en la corteza de la madera. Tiene la función de hidrofobar el sistema para que el árbol resista al agua, resista también a los insectos, resista a los microbios, a los hongos y resista, muy interesante, a la radiación UV y también al fuego. Entonces ya ven aquí una cosa que es circular de alguna manera. El betulín, que es un extractivo de la corteza de madera, se reconstruye y se añade a la madera, o en este caso a las fibras de la madera, para producir una espuma que ahora es resistente al agua, resistente al molding, a los hongos y a los microbios. Y de hecho, eso fue lo que hicimos con esta madera, probarla como material de aislamiento para reducir la energía en construcción, para aislante térmico, y lo que mostramos es que esta madera entonces, o esta espuma, perdón, esta espuma sólida tiene esas funciones.
Bueno, cierro aquí un capítulo, ¿no? Es la idea de un material residual para valorizarlo y darle un uso bueno. Otro ejemplo en el mismo sentido, pero ya desde el punto de vista de la industria agrícola, agroforestal que tal vez es muy importante en Costa Rica, es el caso del blueberry. El blueberry se produce en grandes volúmenes en Estados Unidos, en Canadá, en Chile, en Finlandia. No sé cómo es en Costa Rica, pero pueden tomar otro ejemplo similar a estos en su país. Y lo que sucede aquí es que la fruta se extrae, pero queda atrás en el proceso una cantidad de biomasa de madera que tiene un volumen grandísimo. La pregunta es qué hacer con esa madera. Vamos a llamarla celulosa, porque puede ser no madera como lo pensamos en un árbol, sino residuales de las plantas que no tienen ningún valor, que se quema o se queda en el campo, creando problemas también porque no se usa y se descompone. Entonces, lo que se ha hecho aquí es, aquí quiero hablar básicamente de una idea que cala muy bien en el concepto de la biorefinería, de tomar esa biomasa que es residual, que no tiene uso, para extraer materiales, en este caso químicos, precursores químicos, como lo ven en la parte superior derecha, desde azúcares, polifenoles, alcoholes, aminas, en un proceso de fraccionamiento en el que usamos un solvente green, la gamma valerolactana, que se produce también de la madera. Eso podríamos explicarlo, pero me lo voy a saltar y voy a más bien a enfocarme en el proceso que seguimos para producir materiales en lugar de químicos intermediarios. Y en este caso fue tomar la madera y hacer una disolución con líquidos iónicos. Voy a mencionar más adelante otros líquidos iónicos, pero vamos a por los momentos hablar de líquidos iónicos, que son solventes que hoy en día se han, vamos a decir, revisado muy bien en cuanto a su costo y la circularidad y el impacto ambiental, y hay una nueva generación de iones líquidos que se están considerando en muchas cadenas productivas. Entonces, bueno, aquí tenemos el caso de usar esta solución de la biomasa para crear materiales estructurales. Bueno, lo que presento a la izquierda es lo que se hizo. Se disolvió ese residuo agroforestal con líquidos iónicos. Se formó una solución de color marrón, vamos a llamarla dope, o no sé cómo se dice en español, pero es una solución en líquido iónico del material. Se extruye en un baño de un antisolvente o agente coagulante, en este caso simplemente agua. Y con esa extrusión lo que sucede es que el líquido iónico que disuelve a la lignocelulosa se difunde y se disuelve en el agua y el material no solvente como la celulosa, la lignina y todos los componentes se coagulan y se concentran formando un filamento, y ese filamento es el que se recoge al final, como ven aquí en este video. Y esos filamentos tienen muchos usos, por supuesto, en la fabricación de textiles, sería lo más relevante, pero aquí podemos hablar de otros usos, por ejemplo, en agrotextiles, geotextiles, y en muchos otros usos tal vez de un poco mayor valor agregado, porque estamos usando aquí una materia prima tal vez que es más especial, no está disponible en todas las localidades, entonces no sería para fabricar vestimentas, pero para otros usos. Lo que es interesante aquí es el color. El color, como ven, es un color marrón, no es el típico de la celulosa de algodón. Y la razón es porque se usa toda la biomasa, especialmente conteniendo de lignina y polifenoles, materiales fenólicos y taninos. Y eso es importante porque de alguna manera estos materiales son los que justifican o ayudan a la resistencia al agua de muchas estructuras naturales. Y eso aquí lo probamos de una manera un poco exótica, un poco, vamos a decir, muy única, ¿no? Y es que los filamentos estos que acabo de nombrar se usaron en el océano, en el mar, en la costa de México, en una colaboración con una persona que es ambientalista,
para hacer restauración de coral reef en la costa de México. El material, el sustrato que ella usa no viene a la colación, pero el material que se usa para, vamos a decir, unir las piezas es lo que ven en la flecha allí en el fondo, es el material que obtuvimos. Todo para hacer una ilustración así un poco exótica de nuevo, de que los filamentos son resistentes al agua y resistentes a condiciones como la que son en el océano. Muy importante. Entonces, he colocado dos ejemplos hasta ahora, sencillos de cómo la madera se puede recircular, cómo la residuo agroforestal se puede recircular y hacer nuevos materiales, y lo que uno cree que es un desecho resulta que es un material de valor agregado. Voy a hablar de otro más, ya no celulosa, pero lo que se llama lignina. A lo mejor algunos de ustedes conocen la lignina, no sé cómo, cuál es la especialidad, pero brevemente la lignina es en la fiesta, vamos a decir, el hijo preferido, ¿no? El hijo menos preferido. La celulosa es lo que usamos para los textiles, lo que usamos para el papel y para muchas industrias, incluyendo la industria de los plásticos, de los ésteres de celulosa, pero la lignina es lo que se extrae de la madera y se quema para producir energía. Entonces es un material, no voy a llamarlo residual porque él se usa, se recircula para la producción de energía. Sin embargo, eso no es lo que queremos. Queremos hacer usar la lignina para un valor mayor, para un valor agregado. Aquí está vamos a hacer una imagen de una molécula de lignina. Esto fue deducido por Mikhail Balakhtin, que es el primer autor del artículo que ven abajo, donde, por cierto, como un paréntesis, se debate todavía hoy en día cómo es esa molécula de lignina, porque es una molécula que está en el árbol, en las plantas, todas las plantas, nosotros comemos lignina todo el tiempo, pero la definición de la molécula es bien compleja, porque una vez que se extrae, pues cambia la estructura. Y hay debates si la lignina es más lineal, si es más entrecruzada, si es ramificada, cuál es el peso molecular, cuál es la funcionalidad. Hay muchas preguntas relacionadas. Por cierto que mi amigo Mikhail Balakhtin murió el año pasado. Y bueno, fue muy lamentable porque él ha sido un gran contribuyente en el área de la química de la lignina. En fin, la lignina se usa para quemarla en industria. Bueno, la comemos cuando nos comemos una fruta, cuando comemos vegetales, pero industrialmente se quema. Y nosotros lo que aquí propusimos, voy a mencionar un ejemplo de cómo se valoriza la lignina, es tomar la lignina, disolverla en un solvente que puede ser desde agua hasta etanol o cualquier otro solvente y hacer una especie de secado típico como spread drying, en el cual con una aerosolización de la solución de lignina, la solución se va a aerosolizar, va a subir por un tubo que se calienta y a la final entonces con el calentamiento, la lignina forma una partícula coloidal esférica que es lo que ven a la derecha. Entonces la lignina la estamos convirtiendo desde una molécula que está solubilizada en una partícula. Y usted se pregunta, ¿para qué queremos tener una partícula? Por supuesto que hay muchas cosas que decir. Tal vez no me da tiempo a darles todos los cuentos, pero les voy a compartir el cuento más reciente y más exótico también. Y es el hecho que estas partículas ligninas es posible que la distribuyamos en tamaños más uniformes, como vieron en la lámina anterior, la partícula lignina en tamaño era bastante heterogénea, pero por diferentes técnicas, incluyendo la centrifugación fraccionada, podemos separar esas partículas ligninas en tamaños uniformes y ahora tenemos una partícula coloidal que se puede usar explotando su tamaño, que en este caso va desde los 50 nanómetros hasta casi la micra, ¿no? Son partículas coloidales. Y eso es importante en muchas aplicaciones, desde, por ejemplo, recubrimiento de materiales, se puede usar como estabilizante de emulsiones, de espumas. Hay muchísimas aplicaciones en ingeniería de reacciones, pero aquí la más fácil de ver, de reconocer, es que se pueden hacer recubrimientos fotónicos, las partículas de lignina con tamaño uniforme pueden formar ensamblajes en la superficie que están bien ordenados
y ese orden va a inducir lo que se llama este color fotónico, que depende del tamaño de la partícula. Y eso es lo que pongo en la parte derecha, el color que se genera por el ordenamiento de la lignina, que es, como ya vieron, una partícula marrón en este caso, pero se pueden producir colores, como ven hacia la derecha en el azul, por la reflexión selectiva de luz. Entonces, bueno, algo exótico, pero para mostrar un ejemplo en cuanto a recubrimientos. Y esto va mucho más allá. Podemos ir en detalle, pero me refiero o les sugiero los papers que hemos publicado en el área. Y es que las partículas de línea que les acabo de mostrar, que son muy uniformes en su superficie, también se pueden hacer más corrugadas en la superficie, un poco haciendo imitación al polen. Las partículas que hay a la izquierda son las partículas de polen. Y esa morfología del polen tiene una función. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de perseguir ahora con las partículas de lignina que les mostré antes, tratando de hacer corrugaciones en la partícula para poder crear materiales que no son esféricos totalmente y uniformes en la superficie, pero que tengan esas corrugaciones. Eso, de nuevo, aprovechando la biomimética del ejemplo del polen, donde sabemos que hay polens que, por ejemplo, dependiendo de la morfología de la superficie, puede ser más fácil para transporte en el aire, wind loving, o por insectos. Trasladando eso a la tecnología de la lignina, para nosotros sería buscar partículas de lignina que se puedan usar para modificación de la rheología de fluidos, la adhesión en la liberación controlada de fármacos, en la control de la aerodinámica, hidrodinámica, en la capsulación y en el reforzamiento de materiales compuestos. Todo esto es muy importante y es parte del área de la química de los coloides, del material coloidal. Bueno, lignina es un ejemplo de un material que se puede circular y valorizar. Déjenme hablar ahora finalmente de otro material que se consigue en las plantas y es los taninos. Los taninos se consiguen básicamente en todas las plantas, muchas plantas. Nosotros conocemos más los taninos por la industria vinícola del vino, pero se puede extraer como dije yo, en gran concentración de un desecho forestal, como es la corteza. Y aquí está el tanino. Se parece un poco a la lignina que mostré antes, pero es mucho menor peso molecular. Y como ven, tiene gran cantidad de grupos hidroxilo. Los taninos, el nombre de taninos viene de la industria del cuero. Y es un material que se acompleja y forma quelata con metales iónicos, ¿no? Con iones metálicos. Entonces, es muy importante en ese sentido y es bien conocido por esa misma razón en la industria del cuero. Básicamente porque también se acompleja, no solamente con metales, sino con proteínas. Por ejemplo, en la precipitación de proteínas como colágeno. Bueno, yo voy a dar una explicación un poquito más exótica en este sentido, y es tomar estos taninos para recubrir membranas de filtración y aprovechar su acción quelatante tan fuerte. Entonces, lo que hicimos aquí es tomar una membrana de poliamida, es lo que ven en este diagrama a la izquierda, en color morado, una membrana de poliamida que fue recubierta con taninos que se extrajeron de la corteza, y esos taninos entonces tienen una función como agente quelatante. Y en este caso se probó con antibióticos en el agua. Esto es un problema gravísimo en las corrientes de agua y la pregunta es cómo separar los antibióticos del agua. Y aquí lo que conseguimos es que este recubrimiento de la membrana de filtración con los taninos permite la separación universal de antibióticos como los que ven listados en el diagrama de la derecha. Todos viniendo vamos a decir, del manejo no sé cómo se dice, de aves, de la industria avícola y la industria ganadera. Y de hecho, probamos esto con materiales realmente, con agua industrial de industria avícola para ver
cuán efectivo era la membrana en separar los antibióticos, que por cierto se usa en una manera, vamos a decir, abusiva en la industria, simplemente para permitir que los animales no tengan las enfermedades que se producirían por el hacinamiento, ¿no? Esto ustedes saben, es un problema muy grande. Los antibióticos están muy bajas concentraciones y al final nosotros somos los que lo consumimos. Bueno, el punto acá, para hacerlo resumido, es que los taninos en estos sistemas de filtración funcionaron excelentemente. Y aquí vemos un diagrama donde se muestra la remoción de los antibióticos comparada con el costo normalizado, y compiten bastante bien con carbón activado, con químicas reticulares como metal organic frameworks y minerales que se usan o que se pueden considerar para el limpiamiento del agua. Entonces, muy importante, pero una cosa sencilla que se usa a partir de un material que es residual y se puede extraer de materiales agroindustriales, agroforestales, como son los taninos. Hablé de celulosa, lignina, taninos. Una más, muy brevemente, nada más voy a poner una lámina aquí de algo que estamos haciendo, no está aún publicado, es que estos taninos también se pueden usar combinados con celulosa, en este caso con acerrín de madera, para hacer filtros para atrapar microplásticos del agua. Pero esto es todavía está en progreso. El último ejemplo, tal vez de relevancia para Costa Rica, aquí lo añadí, es el caso de la quitina. La quitina es una molécula que existe en los crustáceos, la parte dura de los crustáceos, el exoesqueletón de los crustáceos contiene gran cantidad de quitina, formando un ensamblaje, como lo ven en el diagrama, en una estructura que, vamos a decir, permite que el material tenga una alta resistencia al impacto, una alta resistencia mecánica, junto con las proteínas forman el shell. Entonces, lo que hacemos aquí es deconstruir, como yo dije muy al principio, deconstruir el material para obtener quitina, pero no llegando al quitosano, sino llegando a la quitina coloidal, es decir, la quitina original en la forma de microfibrilas o fibrilas o de cristales. Eso es lo que ven a la derecha. Y esto, como le dije, naturalmente obedece a una función, es una función de resistencia. Aquí coloco como ejemplo las estructuras colestéricas, que es la estructuración que ven en la parte superior del diagrama, pero en este caso aplicado en el caso de este, vamos a decir, martillo que tiene este organismo, que es capaz de quebrar, de romper los shells del material allí en el océano. Y esto es debido a esta conformación de alta resistencia mecánica basada en quitina. Entonces, bueno, lo que hacemos aquí es lo mismo, pero como yo dije al principio, deconstruimos los residuos de cangrejo, no sé cómo le dicen en Costa Rica, o de shrimp. Lo deconstruimos, ese proceso que ven aquí desde izquierda a la derecha en el fondo. Obtenemos los nanoquitina. La nanoquitina en agua va a formar un hidrogel, eso es lo que ven en la parte derecha. Y el proceso es muy sencillo, ustedes a lo mejor lo conocen si trabajan en el área. Es un proceso sencillo, primero de acetilación con hidróxido de sodio y luego de hidrólisis, luego con energía mecánica. Lo que se hace es que se individualiza estas fibras. Y si hacemos más centrifugación, si hacemos más tratamiento mecánico, podemos llegar o pasar desde fibras a nanocristales de quitina. Esta quitina, mencioné el caso de materia prima oceánica, pero también se puede obtener de insectos, y esta industria hoy en día tiene gran importancia en insect farming para obtener proteínas, donde hay grandes residuos de quitina. Bueno, con esta quitina muestro un ejemplo, voy a poner dos ejemplos y con esto termino para dar chance a cualquier pregunta. Esta quitina, por esa propiedad parecida a los taninos, de que es en este caso una sustancia coloidal cargada, está en rojo en la izquierda, se suspende en agua y forma complejos, una complejación coloidal con el alginato o con la nanocelulosa. Y como ustedes ven, en un proceso que se llama de hilado en seco, lo que se hace es que se permite que la interfaz de los dos materiales se acomplejen por ser de cargas opuestas, una complejación de polielectrolitos, en este caso de partículas.
y se produce entonces, como ven en la figura, un filamento, un poco recordándonos lo que hicimos antes con líquidos iónicos. Y un ejemplo más es el de la mineralización. Como yo sé que en Costa Rica hay gran actividad en el área biomédica, que es fascinante, mucha producción científica en Costa Rica en el área. Les hablo aquí de la mineralización, por ejemplo, para obtener materiales similares a los huesos. En este caso, con la nanoquitina, después de agregar calcio y fosfato en agua, por un proceso de mineralización se produce algo parecido a la hidroxiapatite. Y esto se logra por una mineralización en gas con amonio o vapor de amonia. Y lo que aquí fue bastante interesante que se observó es que esta mineralización ocurre en forma de capas, donde lo que se comprobó es que estas capas que están viendo formándose allí en este video, son capas que sucesivamente son de naturaleza orgánica y mineral, orgánica, inorgánica. Muy interesante, parecido en la naturaleza por el proceso de autoensamblaje, pero en este caso, en un material que es hecho por los humanos, es de ingeniería y se usa, en este caso, el proceso de hidrogelación. Y los objetos que se ven son los que estoy aquí ilustrando, que pueden ser de cualquier forma y son anisotrópicos, porque las capas se forman en un proceso, vamos a decir, oscilatorio de reacción química, donde se obtienen, como dije antes, capas minerales y orgánicas intermedias unas con otras. Bueno, lo que observamos es que este material, si lo secamos, si removemos el agua, se convierte en un elemento que es bastante fuerte en cuanto a su naturaleza de resistencia mecánica. Aquí coloco el estrés específico contra el módulo y en rojo aparece lo que hicimos con este material fabricado y alrededor de él todos los materiales naturales que existen, incluyendo los shells de abalón y huesos, ¿no? Entonces es bastante competitivo. La diferencia es que en abalón dura muchos años esta construcción. Aquí esto se hace en el laboratorio en forma artificial en unas horas. Bueno, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de la reconstrucción de un material. Yo voy a cerrar con el último ejemplo. No me da tiempo a cubrir los otros tópicos. Básicamente agarré el círculo grande para hablarles de la circularidad en la tecnosfera. Voy a hablarles de los residuos industriales, con esto sello la charla. En este caso, la idea es de circulación de la madera residual, de la construcción. Como ven en el diagrama de la izquierda, es un problema grande porque el desecho de la madera de construcción en ciudades, en sitios urbanos, es una acumulación a la que se le da muy poco uso. Muy poca de la madera se recircula. Y aquí nosotros usamos los principios también de los coloides, como los que he mencionado hasta ahora, de hecho, para hacer algo por este problema. Básicamente lo que se hizo fue que se tomó la madera, pero no necesariamente tiene que ser madera de construcción. Probamos también acerrín, como ven arriba en el centro, o madera que ha sido atacada por hongos, y otros tipos de maderas, parecido a lo que mostré antes con el caso del blueberry waste. En este caso, entonces, lo que hicimos es con esas piezas de madera de pequeño tamaño que está fracturada, lo que hicimos fue delignificarla, es decir, le removimos la lignina, no totalmente, pero se removió la lignina, y luego hicimos una disolución, pero no una disolución total de la biomasa total, una disolución solamente de lo que está expuesto a la superficie. Es un tratamiento interfacial. Y lo que conseguimos que con esa disolución en la superficie, disolución de la celulosa, lo que hacemos es exponer lo que se aparece allí en verde, exponer las fibrilas que son parte de la pared celular de las fibras. Se exponen. Y cuando esos materiales se exponen y están disueltos parcialmente por el solvente que usamos, entonces se puede hacer un proceso de regeneración, como el que yo mostré en el caso de la hilatura con filamento. Se pone un antisolvente, en este caso el antisolvente es simplemente agua, y con el secado lo que se logra es una regeneración del material. El solvente
se difunde, la celulosa queda, por lo tanto el rendimiento es 100%, y lo que ahora sucede es que hay una adhesión entre la interfase. Lo que hacemos es regenerar la madera, y eso se ilustra en el fondo con pedazos de madera que se juntaron, se regeneraron en el proceso que acabo de mencionar y se obtiene una sola pieza de madera, que lo que mostramos es tan fuerte o más fuerte que la madera original. Entonces es una forma que podríamos hablar de upcycling, porque tenemos un material residual y obtenemos un bioproducto que tiene mejor desempeño. En este caso, coloco aquí la resistencia específica en rojo del material que se ha regenerado, comparado con metales, con madera natural y con lo que hoy en día se llama madera de enfriado y madera densificada, que son de los materiales más exóticos en la ciencia hoy en día, recibiendo gran atención en publicaciones. Ya ven el caso, ¿no? Bueno, aquí yo termino, pero ese era el círculo grande, pero nada más como para un poquito despertar un poco la curiosidad. No hablé de la recirculación de papel y textiles. La cuestión de los textiles es importantísimo, porque es uno de las cadenas de fabricación más contaminantes y menos sostenibles. Y aquí lo que estábamos buscando en un proyecto fue cómo tomar la fibra celulósica y en un proceso de una sola etapa generar un material textil. Usando los procedimientos como los que mostré para la madera, lo que logramos fue regenerar las fibras y producir materiales textiles como los que muestro aquí. Esto es algo que surgió como una idea con una compañía que ahora está haciendo scale-up, que está, vamos a decir, haciendo prototipos, pero ahora tratando de lograr esto a mayor escala, usando fibras de celulosa y evitando todos los procesos típicos que están en rojo de la fabricación de materiales textiles. Entonces esto es importante nombrar como una especie de pequeño esfuerzo. Y otro que hoy en día está tomando mucho pie y hay grandes evoluciones industriales. Yo había mencionado antes los casos de los líquidos iónicos. Aquí específicamente lo que se llama líquidos iónicos próticos, nueva generación de líquidos iónicos verdes que son de bajo costo y se pueden recircular. Y aquí lo que ha sucedido últimamente es que hay un esfuerzo muy grande en tomar biomasa para regenerar la biomasa, disolver en líquidos iónicos y generar material textil. Esto en Finlandia, en Suecia, ahorita tiene mucho auge y simplemente quería nombrar esto como otro ejemplo de lo que es la química circular y de la circularidad que todos estamos buscando. Bueno, yo voy a terminar aquí para que dejemos unos minuticos para preguntas, si hay preguntas. Y bueno, muy agradecido, Oscar, por abrirme hoy el tiempo para charlar con ustedes y con los participantes que llegan a un número de 45. Muchas gracias, profesor Orlando Rojas, por esa excelente presentación, fascinante realmente todo lo que nos ha presentado hoy. Y la sesión queda abierta a preguntas del público. Pueden hacerlo por el chat o bien pueden tomar el micrófono y preguntarle al profesor Rojas. Con todo gusto. A ver, ¿de dónde vienen todos? ¿De Costa Rica solamente o hay participantes de otras esferas? Hay participantes de todas las esferas, sí, correcto. Súper. David tiene la mano alzada. David. Sí, gracias. Bueno, doctor Rojas, Orlando Rojas, muchísimas gracias por la presentación. Muy interesante su trabajo, de verdad. He tenido la ocasión de escucharlo varias veces y siempre quedo fascinado en todas las presentaciones. Una consulta respecto a estos materiales, que una vez que ya se han extraído del material grueso, por decirlo de alguna forma, ¿existe la posibilidad de hacer impresión 3D con ellos, por algún tipo de impresión 3D, ¿verdad? Claro. Esa sería mi consulta. Gracias. Claro, lo que vieron con el caso de la quitina y también con la nanocelulosa, que es el tópico favorito mío, pero ni siquiera mencioné, bueno, traté de no mencionar nanocelulosa para no aburrirlos con la nanocelulosa, pero tanto la nanocelulosa como la nanoquitina, así como los alginatos y otras moléculas o materiales coloidales, son altamente hidratados
son altamente hidrofílicos y por lo tanto forman hidrogeles con agua, ¿no? Y estos hidrogeles son ideales en lo que es la impresión 3D con el proceso de Direct Ink Writing por extrusión, porque la rheología de esas pastas, vamos a llamarlas pastas, es una rheología ideal. Son fluidos que son, que llamamos shear thinning, es decir, que mientras se aplica la presión, mientras se hace el cizallamiento, ellas fluyen más fácilmente y luego cuando se solidifican o cuando ya no hay cizallas, solidifican y forman una estructura que mantiene la fidelidad. Entonces, bueno, la respuesta corta es los hidrogeles de estos materiales coloidales naturales son ideales para impresión 3D, pero no por la típica impresión 3D que conocemos, sino más bien por procesos de bioprinting usando extrusión en lo que se llama el Direct Ink Writing, ese método de 3D printing. Y nosotros en esto tenemos algunas incursiones en la fabricación, por ejemplo, de patches para la piel o de materiales biomédicos que hemos implantado para el tratamiento de la prolapsia en humanos, ¿no? Son materiales que no son bioabsorbibles por el cuerpo humano. La celulosa no es bioabsorbible, pero es biocompatible. Ok, gracias. Y otra consulta más. Ahora que lo escuché hablando de los líquidos iónicos, ¿existe la posibilidad de dopar o modificar la nanocelulosa, lignina, con estos líquidos iónicos para hacer captura y transformación de CO2? No sé con los líquidos iónicos, pero lo que sí es interesante es que hemos visto y publicamos este año, es que soluciones alcalinas de celulosa absorben CO2 atmosférico. Eso se conoce, álcali absorbe CO2, soluciones de álcali absorben CO2, pero cuando tiene celulosa disuelta absorbe más, y lo que es más interesante es que el CO2 que se absorbe, si tenemos los contraiones adecuados, mineraliza formando carbonato de calcio y otras especies minerales. Entonces, lo que hacemos aquí es mineralización del CO2 en soluciones de celulosa disueltas en hidróxido de sodio. No iones líquidos, ahí no te sé responder, pero en hidróxido de sodio definitivamente se puede hacer. Ok, muchísimas gracias. Kenia Barrantes tiene en la mano. Kenia. Sí, buenos días, doctor Rojas. Mucho gusto de conocerlo y excelente su presentación. Hizo de un tema realmente me parece muy complicado para los que no somos del área, la ingeniería química, algo muy entendible y realmente fascinante. Mi consulta puntual es, usted mencionó de materiales que pueden reabsorber biomoléculas como los antibióticos. En relación, por ejemplo, con ¿cómo ve particularmente la aplicación a nuestros países latinoamericanos, ¿verdad? Que son países que no cuentan con muchos recursos, pero en donde la contaminación con este tipo de sustancias y otros contaminantes emergentes, por ejemplo, en los ecosistemas acuáticos, en las aguas, es una cosa bastante impresionante y preocupante. ¿Cómo ve usted, por ejemplo, la aplicación de estos materiales a plantas de tratamiento, por ejemplo, sistemas de tratamiento de aguas residuales o incluso de aguas para consumo humano, en donde se ha detectado, por ejemplo, residuos de antibióticos? Claro. ¿Ve algún futuro al respecto, alguna aplicación a mediano o largo plazo para nuestros países? Yo creo que sí, porque bueno, una cosa que tenemos como ventaja es el recurso natural, ¿no? Regenerativo. Entonces, tenemos la fuente de las moléculas que pueden servir para estas funciones, ¿no? Entonces, esa es la primera parte. Y luego la segunda parte es que en realidad es un problema grave la situación de los antibióticos y las toxinas. El hecho de que estas están en muy bajas concentraciones, pero el efecto es muy negativo, ¿no? Y eso en Europa ya se ha observado y en el pasado nosotros aplicamos para funding, para crear compañías en el área de membranas usando cosas como las que mencioné para filtración, para filtración. El proceso sigue, pero en realidad lo que se ha implementado hasta ahora ha sido muy poco, pero lo que yo veo es que a nivel, por ejemplo, de
el desarrollo científico y el traslado de lo que se consigue científicamente a materiales ya de hecho para uso, yo creo que eso está adelantándose muy rápidamente. Entonces yo pienso que van a haber desarrollos en el área rápidamente. Por supuesto, aquí no se trata de colocar estas membranas para separar moléculas muy pequeñas directamente. Es un proceso, ¿verdad?, de varias etapas. Primero remoción de sólidos, etcétera, precipitación, y luego con el agua que queda, la separación coloidal de la materia fina y las moléculas tipo proteínas y otras son las que se pueden separar con estas membranas. Entonces es una membrana de filtración más sofisticada y como última etapa en un proceso de múltiples etapas. Muchas gracias. Pero sí es una realidad, yo creo que viene. Hay esfuerzos que yo tengo entendido se están aplicando en el área de fabricación de membranas. En India es un ejemplo, y tengo un caso claro que me llega ahorita a la cabeza. En India, el uso de la nanocelulosa y otros recursos en sistemas de filtración para uso local, no industrial, para uso en comunidades locales, sobre todo para la remoción de metales pesados, incluyendo uranio. Ahí se está usando nanocelulosa oxidada, que sé como ejemplo, y eso ha tenido mucho, vamos a decir, ha llamado mucho la atención en India. Ha habido mucha promoción de estos filtros usando nanocelulosa oxidada. Muchas gracias, doctor. Gracias. El profesor Rafael Vindas también está. Buenos días, don Oscar. Muchísimas gracias por la excelente presentación. Yo trabajo en la Escuela de Medicina Veterinaria y también he hecho algunos trabajos de bioimpresión para mi tesis de doctorado. Y realmente me encanta su presentación porque a veces a nosotros nos separan mucho las áreas, lo que es animal y vegetal, y aquí vemos cómo están totalmente relacionadas. Y muchas cosas interesantísimas de los parches, de los antibióticos que mencionaste. Y tal vez ya más específico ya de la nanoquitina, que yo sí he visto que, por ejemplo, la hidroxiapatita o la bruchita tienen esa propiedad de osteoinducción y osteoconducción. Y sería muy interesante ver si la nanoquitina también tiene esas propiedades y podríamos hacer algunas pruebas en animales para ver si regeneran el hueso. Sí, muchas gracias, Rafael, por el comentario y la pregunta. Lo aprecio mucho y me gusta mucho la apreciación tuya sobre aproximar estos problemas en una forma multidisciplinaria. Sobre la regeneración de huesos, en el caso de la nanocelulosa, yo sé que se hace. Nosotros mismos tenemos algún trabajo, algunas cosas muy tímidas hemos hecho en cuanto a regeneración de huesos como reemplazo a lo que se llama el bioglass. Y en eso lo que hemos usado es nuevamente la celulosa como, vamos a decir, como scaffold, como material de esqueleto para la mineralización. Trasladando de la celulosa a la quitina, yo creo que es un paso corto porque la estructura de la quitina es muy similar a la de la celulosa. Básicamente es la misma estructura molecular. La quitina es un polímero lineal como lo es la celulosa, es un homopolímero y contiene los mismos grupos repetitivos de glucosa. La diferencia es los grupos acetalamina que existen en la quitina, en la celulosa están reemplazados por los grupos OH. Lo que significa es que la quitina tiene bastante interés porque la quitina se puede hacer catiónica mediante procesos simples de hidrólisis y esa capacidad catiónica permite la acomplejamiento con metales o con minerales. Entonces, contrario a la celulosa, que es un poco más inerte, la quitina tiene mejor capacidad para mineralización. Entonces, yo creo que haciendo vamos a decir, ese paseo por lo que yo estoy pensando sobre la quitina comparada con la celulosa, creo que hay oportunidades muy grandes. Y el otro aspecto, eso es en cuanto a mineralización, pero el otro aspecto es la absorción. La quitina es bioabsorbible por el organismo, contrario a la celulosa, porque en el organismo están las quitinasas que permiten la degradación de la quitina, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay ciertas ventajas si comparamos la quitina con la celulosa en aplicaciones biomédicas.
Bien, muchas gracias. Yo quiero aprovechar la última pregunta con respecto a los iones líquidos. Esos que mostró los próticos y ya están disponibles en el mercado, si son fáciles de acceso y si son realmente muy estables en condiciones hidrofílicas, bueno, en agua. Sí, me pregunta Oscar sobre los iones líquidos, ¿no? Los iones líquidos, correcto. Si ya se pueden conseguir en el mercado, si en gran volumen o es... Sí, de esto hablo de lo que yo conozco mejor, que es los desarrollos en Finlandia. La universidad donde yo aún soy profesor, la Universidad de Aalto, invirtió 7 millones de euros en una planta piloto para usar líquidos iónicos en un proceso que se llama Ion Cell. Y este Ion Cell es a partir de líquidos iónicos que fueron diseñados en la Universidad de Helsinki, que se muestran que se pueden recuperar, recircular, se han usado más de 10 veces en el proceso. Son verdes, es decir, un líquido iónico green, y es de bajo costo. ¿Quién lo produce? Hay una compañía que está empezando a producirlos. ¿Quién los consume y quién está invirtiendo en esto? Puse el caso de una universidad, pero hay compañías grandes de pulpa y papel que ya tienen plantas pilotos. Puedo mencionar una que se llama UPM, Mesa Spring en UPM, que tiene una inversión grandísima para trabajar en esta área con líquidos iónicos y otros. Hay varias compañías en esta esfera que están trabajando. El interés que existe, por supuesto, aquí el mayor problema es el costo y el abrir el mercado, ¿no? de los iónicos, líquidos iónicos. Pero lo que yo veo es que hay una posibilidad grande, hay inversiones y muchas compañías que están invirtiendo y poniendo atención en esta área. Ok, muchas gracias. Y bueno, muchas gracias al profesor Orlando Rojas nuevamente por su contribución en ese seminario, por su contribución en el Docinade y esperamos verlo quizás en el próximo seminario aquí en Costa Rica. Encantado de recibirlo y de saludarlo nuevamente. Seguro, si me invitan voy con todo gusto. Y aquí veo a Marianelli Nelly Esquivel que se unió. Nelly es parte del doctorado, es estudiante en el grupo y ella está trabajando con quitina. Así que cualquier pregunta que tengan sobre quitina nanocelulosa, puedo referirme a Nelly, que está aquí presente. Nelly, saludos. Y saludos a todos ustedes. Un gran placer estar con ustedes y tratar de hablar en español. Machucado, pero ahí intentamos. Muchísimas gracias, Orlando. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un gusto. Gracias. Hasta luego. Gracias. Pura vida. Pura vida. Pura vida. Bien, Ok. damos la sesión entonces de esa plenaria y seguimos pues con el resto de las actividades del seminario. Súper. Hasta luego. Bye bye.